más de contexto. En esta ocasión, mi compañera Mónica Gutiérrez se ha tomado el día libre, pero voy a hacer un interesante programa con un viejo amigo y amigo viejo, las dos cosas. José Alfredo Guerrero es un economista con una vasta experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, en el sector financiero, tanto público como privado. Y es una de las personas que mejor conoce, entre otras cosas, la estructura de la deuda de la República Dominicana. Y muchos mitos que se esparcen en los medios de comunicación, vamos a tratar de analizarlos y desmenuzarlos. Bienvenido, José Alfredo. Gracias, Julio. José Alfredo, lo primero que yo quisiera como abordar es esta tendencia que hay en el país a ser negativo, a una negatividad con relación al futuro del país. Y uno de los instrumentos que más se toman es la deuda pública. Así es. Para expresar que el país va por muy mal camino. ¿Es así o no es así? Sí, Julio, realmente la deuda es el cabeza de turco. Es la excusa para machacar al país y para mostrar mucho pesimismo al respecto. Entonces, siempre yo he dicho que la deuda realmente, discutirla durante, por ejemplo, este año, ya hay 3 meses vamos casi a 3 meses de ejecución financiera del gobierno. ¿Qué ha hecho Crédito Público? Crédito Público lo que ha hecho en estos 3 meses es precisamente cumplir con un mandato que se hace que está contemplado en el presupuesto. En la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto. O sea, el país aprueba ingresos, gastos y un plan de financiamiento. Exacto. La discusión sobre... Además, hay que agregar, perdona que te interrumpa, que esa es la forma moderna de los estados emergentes y los estados en vía de desarrollo, más los desarrollados, de planificar sus finanzas públicas, es decir, un plan de ingresos, de egresos y un plan de financiamiento, ya sea del déficit o del superávit. Exactamente, entonces lo que hace Crédito Público es, una vez aprobado el presupuesto, bueno, salir a buscar ese financiamiento. Entonces aquí, cada vez que Crédito Público da una nota de... Hacienda. Hacienda, exactamente. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público, da los balances de la deuda y datos de su ejecución. Entonces vienen todas las críticas, no, que nos estamos endeudando, etcétera, ¿no? Y realmente con mucho pesimismo, hablando de que el país está, por ejemplo, yo he oído economistas diciendo que el país está en un esquema Ponzi. En un esquema Ponzi es que el gobierno está tomando para tomar exactamente los montos que necesita desembolsar de pago de deuda. Y es un esquema de inestabilidad de deuda que no existe. O sea, realmente, si el país tuviera un esquema Ponzi, se reflejara en los indicadores de riesgo del país, claro, que no están. No, que al contrario, ha ido mejorando mucho. Claro, el país, por ejemplo, Crédito Público, publica todos los días el índice de lo que se llama el ENVI, el EMBI. Sí, el índice de mercados emergentes. Exacto, entonces... Que lo hace, creo que JP Morgan. Lo hace JP Morgan, entonces todos los días ahí uno ve cómo se mueve el país con respecto a cómo se mueve el índice global y el índice de Latinoamérica. Y el país está ahí realmente en los rangos que están los demás países emergentes. Bueno, yo recuerdo, porque yo estuve muy vinculado a este tema del manejo de deuda, tanto en una etapa en que trabajé en el Banco Central, como después, diríamos, a partir de 2004, en buscar un plan de financiamiento para enfrentar la crisis financiera que se generó después de la quiebra de los bancos y la forma de rescate en que se hizo. El país no solamente que llegó a estar en default, es decir, en cesación de pagos, sino que además los índices internacionales eran tan malos que yo creo que ya no había piso hacia abajo para seguir degradándose. Entonces, en los últimos, de 2004 hasta ahora, son 14 años, 13 años, en los últimos 13, 14 años ha habido una significativa mejoría de las principales agencias de rating, claro, Standard & Poor's, Fitch, etc.
Hay un concepto que se usa mucho en el manejo de este tema del riesgo país y que determina los flujos, en cierto sentido, de inversión extranjera y de préstamos que pueden recibir las personas físicas y jurídicas establecidas en el país, que es ese grado de riesgo. ¿Cómo estamos ahora? Hay un concepto que se llama grado de inversión, que lo han alcanzado algunos países latinoamericanos, y es cuando están por encima del triple B, creo que es. Sí. Bueno, el país tiene una estrategia de llegar a grado de inversión, es un proceso. ¿Tiene la estrategia? Sí, sí, hay una estrategia que se está llevando para eso, pero fíjate, la historia de los bonos soberanos empezó en el año 2001. En el año 2001, correctamente. Esos bonos que se emiten caen en default, como tú bien explicas, y entonces le costó mucho al país realmente volver a insertarse al mercado de bonos. Eso toma tiempo. Una vez un país entra en default, ya toma mucho tiempo hacerlo. El país comenzó, por ejemplo, fíjate que con la reestructuración de bonos, que tú estuviste también participando en ese programa, sí. Los bonos que debieron vencer se emitieron a tasas muy altas, 9.04, los 8.85, ¿no? 9.06. Pero fíjate que a partir del año 2010, 2009-2010, entonces ya empiezan a hacerse emisiones normales. Y ya de hecho los bonos soberanos es la principal forma y la más dinámica. Entre 2004, que hicimos una emisión de reemplazo. De reemplazo, correctamente, ahí exactamente. De los dos bonos que se emitieron en 2001 y en 2003, más la deuda que se llamó en aquel momento en el programa con el Fondo Monetario de Proveedores, que era una deuda por la recompra de las acciones de Unión Fenosa. Correcto. Después de ese momento, en el 2004, ¿no se volvieron a emitir bonos hasta cuándo? Hasta el año 2000, aquí tengo la información, hasta el año 2010. Si tuvimos 6 años fuera del mercado. 6 años fuera del mercado y mira aquí, realmente en el año 2010, o sea, en el año 2009, pero se empiezan a emitir emisiones pequeñas. O sea, una emisión de 1.500 millones se tuvo que hacer en 3 partes. Y luego ya que entonces los mercados van conociendo el país, van viendo la reforma, entonces ya se establece como una forma normal de financiamiento. Fíjate en este gráfico, aquí tú tienes el crecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado con los bonos? Tuvo un crecimiento cada vez más de los saldos y la tasa de interés entonces disminuyendo. No exactamente el que está en pantalla, pero la situación es eso. O sea, los bonos son la forma más dinámica tanto en el mercado internacional como en el mercado local. De hecho, la composición, y ahí sí se ve en ese cuadro, bueno, correcto, por acreedores, ha variado sustancialmente, y de ser una deuda fundamentalmente con multilaterales y bilaterales, es decir, gobiernos e instituciones de financiamiento al desarrollo como el Banco Mundial, el BID y el FMI, ya tenemos un 63 casi por ciento. 63% es bonos soberanos. De bonos soberanos. Y bonos de subasta. Eso es más positivo que negativo. Es bonos soberanos y bonos de subasta. O sea, ahí están los mercados tanto soberanos como el programa de subasta interno que hace los bonos que se venden a través de subasta en el mercado interno. Por favor, pongan otra vez el cuadro para verlo. Sí, tenemos casi 63%. Ajá, 18.600 en bonos y subastas. Tenemos con los multilaterales un 15.05. Ajá, 4.400. La deuda intragubernamental, explícanos qué es esa. Esa es la deuda de los bonos de capitalización del Banco Central. Esos son 2.746 millones de dólares. Ajá. La deuda con los bilaterales, 2.400. es decir, vamos a hablar Exim Bank de Estados Unidos, BNDES de Brasil, correcto, España, Japón, Francia, etc. Y con los bancos comerciales, 4.4 apenas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Banco Central, la deuda con los bancos era 1/3 del total de la deuda. Que se entraron en varias renegociaciones en los años 80 y terminó con el plan Brady en el año 1994. Claro, pero esto, por ejemplo, al ser una deuda básicamente en bonos soberanos, te está indicando que el país está bien, porque ¿quién compra bonos? O sea, fíjate, el proceso para comprar un bono es un bono de oferta pública, y en todos los mercados eso requiere dar mucha información a los lectores. El que lee un bono, el que lee un memorándum, por ejemplo, de oferta, en el memorándum de oferta los países tienen que explicar todas las debilidades que el país prevé puedan pasar para que las personas no cobren
sus intereses o su capital. Y los bonos soberanos y los memorándums son bien explícitos, o sea, el país ahí realmente dice, no sale a engañar, o sea, dice, mira, yo tengo esta situación, estas son mis debilidades. A mí me dio cosa en estos días que un periodista parece que tomó un memorándum, va a la sección de riesgo y dice que el mismo país está diciendo que va a tener problemas para pagar en el futuro. Y yo, pero son de las cosas que tú dices, bueno, Así pero... es. Vamos a seguir con el tema, pero tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando sobre este importante tema. Muy bien, amigos, continuamos en esta interesante conversación con José Alfredo Guerrero sobre el perfil, el tamaño y la evolución de la deuda pública dominicana en los últimos años. José Alfredo, hay personas que afirman públicamente que para el país es más negativo tener deuda en bonos globales, que es como se llama, Sí. emitidos en los mercados privados de capital, que en su lugar deberíamos de tener más deuda con multilaterales y más deuda con organismos bilaterales. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que podría tener este mecanismo y además qué manifiesta? Porque en cierto sentido los países, en la medida que van creciendo su economía y consolidándose su economía, la financiación externa e interna es por bonos, Claro. no por Sí, proyectos. exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo podríamos explicarla? Sí, o sea, realmente he escuchado ese comentario, pero ahí hay lo siguiente, los multilaterales son son por proyectos. Son por proyectos, pero Y también no te desembolsan todos juntos. ustedes se embolsan todos juntos, tiene que tener contrapartida, pero también el monto, el monto también. Son mucho menores. No, que es limitado por países. O sea, el financiamiento que tenemos ahí de 18.000 millones de Ya los dólares. multilaterales. Exacto. Brasil, Estados Unidos, España. Son bilaterales. Bilaterales. Exacto. Y al lado están bilaterales. Exacto. En bilaterales tenemos 4.400 millones en el de acá, el de la izquierda allá, ¿no? De un total que es nada más un 22%, ¿no? Exacto, un 23% de la deuda. Un 23.6%. Entonces, eso también es por cuotas. O sea, no es que nosotros tenemos una chequera abierta en el Banco Mundial para presentarle proyectos y que nos lo den. O sea, cada país tiene límites a lo que puede accesar. Entonces no podemos tenerlo todo. Por contra, los mercados de capitales, si hay apetencia, como se llama, si hay apetito por riesgo país dominicano, van a financiarlos. Claro. Y así tiene el gobierno libre disponibilidad para utilizarlo. Y lo utiliza realmente en proyectos, o sea, lo usa... Hay gente que dice que para gastarlo en gasto corriente. Pero es que es muy difícil saberlo, porque es que eso va a una tómbola. Sí, va a una cuenta única. Y el dinero es fungible, o sea, claro. ¿Cómo yo puedo saber que el dinero que fue a tal o cual cosa no vino de los bonos? Y realmente es así, o sea, los países que tienen acceso a los mercados de capitales, donde se demuestra, como bien tú dices, el apetito de tener riesgo dominicano, así lo hacen. De hecho, todas las emisiones de bonos, desde que el país comenzó en su carrera en emitir bonos, siempre se queda demanda por satisfacer. O sea, la gente sobredemanda los bonos. Ese es un dato interesante. Y lo sobredemanda también tú dices, internamente. Quiero 3.000 millones. Y te hacen y el oferta libro de oferta se llena por 4 o 5.000 Claro, millones. por eso tú ves la tasa reduciéndose. O sea, al haber una sobreoferta también, una sobredemanda. ¿Cuál es la última tasa que tenemos en bono? Nosotros aquí en 6.60 fue la última. El bono a 30 años. A 30 años. Se hizo un bono a 30 años. O sea, este año, para los bonos. ¿Y cuál es emitió un bono. Fíjate, pero para que tú veas, estamos hablando de la madurez del país en los mercados internacionales y acabamos de emitir un bono en moneda dominicana en el extranjero. Eso es fundamental. O sea, el riesgo de cambio desaparece. Exactamente, pero también... Claro, la tasa de interés es más alta. Sí, pero ahí ¿qué es lo que se vio? Que aquí estaban, o sea, tenemos los pesimistas que dicen que el país anda mal, pero tenemos inversionistas extranjeros
que vienen al país a comprar bonos internos, o sea, bonos que emite el gobierno dominicano en pesos internamente. Más de unos 60.000 millones de pesos lo tienen residentes extranjeros. Ahí están. En, Deuda interna. aquí, sí, bueno, de estos bonos de subastas, que hay 5.000 millones ahí, hay inversionistas que vienen a comprarlo. Y se nota en la tendencia de cada vez más inversionistas extranjeros comprando bonos locales. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, si están comprando bonos locales, vamos a emitírselo entonces en pesos. En pesos en su mercado de origen. Ajá. Y ahí incluso se gana entonces el país una menor tasa. Ahí veo que los bonos del Tesoro prácticamente están en cero. Esos son los bonos antiguos, los que se utilizaban para pago de deuda. Fíjate, acuérdate que el país comenzó pagando bonos. El bono era una mala palabra. O sea, el bono era una herramienta que utilizaba el gobierno para pagarle a un suplidor. Sí. Eso fue la ley del 104, el 121.05, pero ya los bonos realmente son un instrumento para el financiamiento general del Estado. Ese es un tema que tú acabas de mencionar, que mucha gente probablemente le interese. Hay una deuda administrativa interna, por muchos conceptos, expropiaciones de terreno, expropiaciones de casa, suplidores del Estado que han sido que no han sido pagados, constructores también. ¿Eso no se incluye dentro de los cálculos de la deuda pública? En el presupuesto hay un capítulo para pago de deuda administrativa. Pero no está incluido dentro del cálculo. Sí, bueno, hay bonos de deuda administrativa acá, pero tú sabes que esa deuda tiene que ser, entonces, tiene que pasar por un proceso de realmente ser auditada. O sea, me expropiaron, pero eso tiene que ser un proceso, ¿no? Le vendí al gobierno, bueno, pero tengo que hacer un inventario, déjame ver si entró la mercancía. No tengo mucha idea de cómo anda, ¿no? Pero realmente se ha ido disminuyendo con el tema de la nueva administración financiera del Estado. No es como era antes. Pero esa deuda siempre tiene sus cosas. Fíjate, la ley 104/99 se hizo primero un levantamiento de deuda de 8.000 millones de pesos. Eso fue en el año 94, 95, 96. Hace 20 años. Se emitieron bonos por 5.500 millones de pesos. Terminaron pagándose 3.300 millones de pesos. ¿Y el resto? Deuda que mucha gente tenía deuda que no se justificaba en papeles. Se descubrió mucha deuda. Cuando se auditó no tenían soporte. Una factura con una fotocopia que le vendía a Inepre 1.000 sacos. O sea que eso lleva un proceso realmente. Claro, y eso es algo que en cierto sentido la gestión tributaria la gestión presupuestaria debe de ir cada vez evitando más. Y de hecho recientemente se tomaron unas medidas para que no se hiciera ningún compromiso de pago si no había una provisión presupuestaria. Claro. Sobre todo si es una institución del gobierno central. Por eso es que se ha generado esta deuda administrativa, además de algunas expropiaciones que ha hecho el Estado y que no han sido pagadas. Sí, es un tema que realmente hay que... mira, recuerda cuando se emitieron los primeros bonos soberanos en el 2001. Una de las cosas que tenía el gobierno era atrasos y default, o sea, no pago en bonos internos. Acuérdate de los famosos bonos de la reforma arancelaria, los bonos de la CDE. Y para todo eso hubo que recoger eso. O sea, hubo que pagarle a esos bonos, rescatarlos, pagarlos, antes de salir a emitir bonos, porque es que tu reputación financiera, tú no puedes vender fuera si no tienes muchas deudas dentro. Entonces es un tema también de las expropiaciones y todo que hay que irlo trabajando para... lo que pasa es que también hay muchos montos ahí grandes, expropiaciones de que se hicieron de utilidad pública, cosas que están todavía en pleito. Pero un tema a tratar, un tema pendiente de... No, y que debería, en el tiempo que fuera posible, debería tratar de eliminarse, porque, como tú dices, eso afecta la credibilidad como acreedor del país. Y el país ha mantenido un récord de servicio de su deuda impecable. Así es. Por lo menos del 2004 en adelante. Sí, no, y hay bonos que vencen y la gente ni se entera y se paga todo. O sea, ya todo es un proceso
automatizado. O sea, ese dinero sale ahí. No hay situación de crisis que pueda evitar. Yo doy unos cursos en este tema de crédito público y siempre pongo un ejemplo de si aparece una crisis en el país, por ejemplo de salud, que si el ministro de Salud puede llamar al ministro de Hacienda y decirle, mira, lo que tú tienes apartado ahí para el pago de los bonos, no lo hagas porque tenemos un problema, por ejemplo, ahora de difteria y necesitamos comprar la vacuna. Lo sentimos mucho, ese dinero tiene que ser para el pago de intereses. O sea, ningún evento tiene que ser algo demasiado grande que impida un pago, porque inmediatamente tú fallas en un pago. Pero que no se ha fallado. Ya es no, nunca. Precisamente por eso, pero presiones han habido. De hecho, yo recuerdo, porque yo entré en los años 80 al Banco Central, que en ese momento, con el proceso de transformación financiera del país, primero, con el primer acuerdo con el FMI, el del año 1982, y después con el segundo, que fue el que se llamó Acuerdo Puente, y después un stand-by en el 84, el país comenzó a hacer un ajuste económico muy doloroso. En aquel momento se devaluó el tipo de cambio oficial que estaba a la par con el dólar. Correcto. Y llegó a aquel momento a 3 por 1 y a la salida del gobierno del 82 al 86 estaba en 2.86. Exactamente. Y en ese momento se comienza a perfilar una necesidad de reformar el sistema financiero de administración pública. En el año 86-90, que hubo una gran crisis, una super devaluación, acuérdense, pasamos de 2.86 a 12.50 en la paridad, y además el país entró en default con el Club de París, con los bancos comerciales e inclusive con los multilaterales. Correcto. En ese momento no había bonos. Sí. Entonces se inició un proceso de normalización que incluyó renegociación con los bancos, fue la llamada nueva política económica que puso en práctica el presidente Balaguer en el año 1990, y que ya en el 94, con la emisión de los bonos Brady, completó el reordenamiento de la administración financiera. Pero faltaba, y vamos a hablar en el próximo segmento sobre esa reforma que ha tenido la administración financiera y la modernización que ha implicado. Exacto. Volvemos. Muy bien, amigos, continuamos esta interesante e instructiva conversación con José Alfredo Guerrero sobre la deuda pública dominicana y su perspectiva, su peso, si es verdad que el país está a punto de colapsar, si no, porque aquí hay como una especie de Casandra, como le decía el doctor Balaguer, que viven prediciendo que el país se terminó la semana que viene. Y que la próxima semana no, pero entonces el mes que viene. Y que estamos en una situación que vamos a colapsar. De hecho, yo antes de venir para acá, hoy, me estaba leyendo el balance preliminar, el balance fiscal de América Latina y el Caribe, que hace la CEPAL todos los años, al principio de cada año. Y te da un resumen en parte de lo acontecido en el pasado. Según la CEPAL, la media de deuda pública en América Latina es un 38,6% del PIB, de la región completa. La República Dominicana tiene exactamente, tú me vas a corregir, José Alfredo, un 40%. ¿no? 40, correcto. Un 40% que se divide ¿de qué manera? La composición de la deuda por acreedores. Esa la vimos al principio del programa, sí. Sí. Nosotros tenemos interna, externa, aquí está. Nosotros tenemos un 40% del PIB. Con un 25%, .5 de deuda externa y un 14.5 de deuda interna. Ahora bien,
de ese monto se excluye el Banco Central. La razón por la que se excluye el Banco Central es por la naturaleza de esa deuda. Claro. Primero, es una deuda de la entidad monetaria con el público. Lo que sí se incluye es el servicio acordado con el Estado de recapitalización del Banco Central. Correcto. De cada ejercicio fiscal. Es decir, ahora mismo tenemos 2.000 y pico millones de dólares Ajá. que está como deuda pública intragubernamental, que es la deuda entre vamos a decir, Hacienda y el Banco Central. ¿Por qué se excluye ese componente? Primero, porque son depósitos del público. Y el Banco Central, al tener capacidad de emisión monetaria, así como los recibió y los esterilizó, también los puede devolver en cualquier momento, porque son Correcto. depósitos en pesos. Entonces, ese es un tipo de deuda pública que no es fiscal. Exacto. Por eso se llama cuasi fiscal. Sobre todo el servicio, no el stock. Sobre todo el servicio de esa deuda. Entonces, esto es importante que hagamos esta aclaración para situar realmente cuál es el peso de la deuda pública en la finanza pública de la República Dominicana. Ahora bien, hay un aspecto que sí creo que es importante tratar, que es la sostenibilidad de esa deuda, de la deuda pública, sea en pesos o en dólares, sea emitido en mercados locales o en mercados internacionales. Porque yo me recuerdo en México, en unas ocasiones que tuve de visita en la Secretaría de Hacienda allá, que el Tesoro mexicano emitía los CETES, que eran como una especie de bono, que ellos emitían en dólares, Sí. en lugar de pesos mexicanos, porque era la única forma de atraer los ahorristas locales. En el caso de la deuda interna, ¿cuál es la composición? Mira, pero en el tema de la sostenibilidad, que ha tocado un punto interesante, el ejercicio presupuestario ya lleva incorporado un análisis de sostenibilidad de deuda. Porque fíjate cómo es la mecánica. Dentro de la ley del presupuesto. Claro, porque fíjate que lo que pasa con el presupuesto, la primera etapa del presupuesto, ¿qué es? A los ministerios informando qué van a gastar. Ese monto que los ministerios quieren gastar, comparado con los ingresos, generalmente el primer ejercicio da eso que ustedes quieren no es sostenible. Y entonces empieza, lo que piden no es sostenible. Okay. Entonces luego Yo recuerdo una vez que el anterior ministro de Hacienda llevó el presupuesto al Congreso y dijo, aquí tenemos demandas que fueron presentadas por los organismos del gobierno por un 24% del PIB. Pero la presión fiscal es un 14%. Exacto. Y lo que tenemos en este presupuesto es un 18%. Es decir, que hay un financiamiento de un 4% del PIB. Exactamente, o sea, siempre los ministerios, y hay que entenderlo, quieren ejecutar más gastos. Entonces, ¿cuál es el insumo que hace el Ministerio de Hacienda? Dice, no, aquí lo que es sostenible para conseguir financiamiento es tanto. Entonces, ese ejercicio ya se hace de entrada en el presupuesto. Y de hecho, en Hacienda, en la página de crédito público, se pueden ver incluso las proyecciones del pago de la deuda y también el plan de mediano plazo que existe sobre la deuda. O sea, están dentro de ahí, dentro de todo eso está el análisis de sostenibilidad. La gente hace mucho análisis de sostenibilidad tomando un solo indicador, deuda PIB. Pero deuda PIB es un indicador de solvencia. Así es. Realmente la solvencia tiene mucho que ver. Yo siempre he dicho que el coeficiente debe ser servicio sobre ingresos tributarios. Que también es otro, o sea, ese también ese es más importante que cualquier otro. Y balance primario. Pero también, por ejemplo, Julio, la cantidad de deuda, o sea, no es lo mismo que un país deba 10.000 millones de dólares, por ejemplo, y que de esos 10.000 millones de dólares tenga que pagar capital por 10.000 millones de dólares en 5 años, que uno que deba 10.000 millones y que tiene que pagar eso en 15 40. O 20 años. O sea, República Dominicana ha ido aumentando la deuda, pero ha ido ampliando. Ha ido creciendo en cuanto al plazo. Exacto, exactamente, la madurez ha ido aumentando. También ha ido mejorando mucho la tasa de interés. La tasa de interés, también el porcentaje de deuda que tiene de corto plazo.
Con la moneda no se ha podido hacer mucho, pero fíjate que se está haciendo ya especificando incluso a nivel de mercado. Con la moneda, o sea, tenemos mucha deuda en dólares, pero realmente ahora con emisiones mayores en pesos hasta en soberano también eso mejora. O sea que el país en eso, los perfiles de riesgo están ahí. Y lo bueno de esto es, Julio, que esto está monitoreado desde fuera todos los días. Así es. O sea, el país no es... Y lo grande es que aquí, dicen, el país se va a... Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero, sin embargo, lo que tú llamas, el ENVI va bajando, es decir, el perfil de riesgo y la tasa de interés va bajando. Y los bonos se venden con prima. Con prima. Es decir, hoy en día estamos pagando sobre par menos de lo que es. Exactamente. Porque los bonos, es importante explicarlo y que tú también lo complementes. En el mercado internacional de capitales, tú emites un bono a 10 con un cupón, es decir, con una tasa de interés de, vamos a poner 5% anual. Eso quiere decir que tú pagas $5 o 5 millones de esos 100. Pero ese bono además tiene una comercialización, tiene un trading, ¿cómo se llama?, en los mercados secundarios. Es decir, terceras o personas que compran ese bono para ponerlo en su tesorería, para equilibrar su perfil de riesgo, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú coges un bono alemán, te pagan menos del 1%. Exactamente. Si tú coges un bono de los Estados Unidos, te está pagando un 1,5 o un 1,3. Entonces ellos necesitan hacer ese reequilibraje. Pero en ese mercado secundario, si el bono cuesta 100, se está vendiendo en 92 y en 93, es decir, está por debajo de par. Exacto. O sea, el rendimiento, o sea, el cupón es un 5. El que lo compra 100 se gana un 5, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los bonos dominicanos? Que la gente paga más de 100. O sea, la gente lo compra para ganarse incluso menos que el cupón. Eso es lo que quería explicar. Exacto. Entonces, como una cosa que se está cayendo, que se está desbaratando, que hay una crisis... hay un premio por... Entonces, ¿cómo es posible que la gente pague más que el 100% por eso? O sea, eso puede pasar en Venezuela, puede pasar en un país que tenga crisis, pero... En Grecia. En Grecia, pero los bonos dominicanos se está pagando más de 100%, o sea, se paga más del 100% del valor. Entonces, todas esas cosas que salen negativas realmente no se ven en los mercados, no se ven en los indicadores. Muy bien, vamos a ir a la última pausa y volvemos inmediatamente. Bien, amigos, estamos en este último bloque con el economista y especialista en finanzas públicas, José Alfredo Guerrero, quien tiene un conocimiento del proceso de reforma financiera y en particular de la deuda pública, y está desarrollando además un instrumento fabuloso, porque eso que tú tienes ahí es un esfuerzo tuyo personal que realmente es muy, muy loable, porque tú estás condensando de una manera sencilla y para que la gente lo entienda, no solo deuda, sino PIB y muchos otros instrumentos de información, de finanzas globales y de estadística. Claro, claro, sí. Entonces, en el segmento anterior, yo inicié como una especie de recuento de cómo ha evolucionado las finanzas públicas del país desde la crisis de los años mediados de los 80, crisis de ajuste y de inserción en los mercados, al menos por lo menos con los multilaterales. No es sino en el año 2001, después del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, 96-2000,
que se comienza a incursionar en los mercados internacionales de capitales, 2001 y 2003. Emisiones que tuvieron muchos problemas porque la sostenibilidad del vencimiento de esas emisiones, a 5 años fue. Fueron a 5, sí. A 5 años ambas. Pero nos estábamos entrenando, o sea que Sí. eso era lo que el mercado decía. Eran, vamos a decir, con la carga de la crisis financiera que se generó con el rescate bancario, era muy difícil llegar a manejar, según lo pactado, esas emisiones de deuda. Además, un país en donde la pobreza había pasado de 30 a 51% en 4 años. Entonces, en el año 2006, yo lo recuerdo, se inician unas conversaciones con organismos multilaterales. Se había comenzado antes, pero iba a un ritmo muy lento, que se llamó el Programa de Reforma Financiera de la Administración Pública. Pero no iba tan lento ya, Julio. Realmente, no, estoy hablando... No, pero el programa de reforma. El programa comenzó en el 2000 y pico. Realmente el programa empieza en el 98. 98. Se dan los y esa parte fue lenta hasta el 2005, que ya acelera. No, con el gobierno 2000-2004 se hicieron bastantes avances. Yo empecé a ser consultor nacional de crédito público en el año 2002. Y ahí se trajeron también expertos en el área de crédito público, y ahí se empieza a hacer el departamento, la Dirección General de Crédito Público. Fue que vino nuestro amigo Gutiérrez. Vino Gutiérrez, vino Emilio Nastri, y también se hicieron ahí el traspaso de funciones del Banco Central hacia Hacienda. Eso fue después. Eso ya viene ya con un decreto. 2004. Ya, exacto, con un decreto ya del presidente que transfiere esas funciones que se le habían dado al Banco Central. Sí. Para que entonces Hacienda sí asuma entonces la Dirección de Crédito Público. Que no existía. Que no existía, no existía para nada. Esa es la parte que yo creo que debemos de resaltar. Es decir, desde el año 98, pero acelerado de forma clara a partir del segundo gobierno del presidente Fernández del 2004-2008, se comienza a hacer una transformación importantísima. Bueno, desde el 96-2000 también, cuando se fusionó impuesto sobre la renta con renta interna. Sí. Y se hizo la DGI. Son 2 I. Sí. La DGI. Que ya permite en una sola entidad administrar una parte del ingreso fiscal del Estado, la más importante. Pero en ese año, 2006, se votan la ley de crédito público. Claro, sí. La ley ya sale. La ley de presupuesto. O de presupuesto. Tesorería. Crédito público. Y la ley que crea el Ministerio de Hacienda. Porque no teníamos un Ministerio de Hacienda. Había finanzas, pero finanzas tenían muy poco control en el ingreso, el gasto, que era el presupuesto, que lo manejaba la presidencia por afuera, y del financiamiento, que no había un centro de mando, vamos a decir, para esto. Y era un financiamiento muy primario el que había. Entonces, con esta ley... Bueno, de hecho, las primeras emisiones de bonos la hizo una unidad HOT, o sea, fue creada... Dentro de finanzas. Sí, bueno, del Poder Ejecutivo, básicamente. Sí. O sea, trabajaba con finanzas, pero esas emisiones, las unidad dos... del programa de financiamiento exactamente, fue algo externo. Entonces, fíjate, ya no, eso tiene que cambiar para que sea el mismo ministerio. Eso fue lo que se logró con la reforma. Así es. Entonces, con la reforma, se fusionan muchas entidades, se crea el Ministerio de Hacienda como única cabeza de la política fiscal, tanto de ingresos como de gasto, y por lo tanto también de financiamiento, y se consolida posteriormente en ese periodo que llega hasta nuestros días. Esa reforma financiera ha permitido la modernización de la administración financiera. Ahora, ¿en qué ha consistido esa modernización? Ahí está el CIGEF, ahí está una serie de instrumentos que tú podrías quizás explicar ahora. Bueno, el CIGEF fue una parte fundamental. ¿Qué es? Que creó el programa. ¿Qué significa? El programa para que todas las unidades ejecutoras... Sistema de gestión financiera. Ajá, correcto. O sea, se crearon unidades ejecutoras en cada ministerio, en cada departamento administrativo financiero,
que utilice el programa para ahí entonces manejar su presupuesto. Y no se puede desembolsar nada por el Ministerio de Hacienda vía la Dirección del Presupuesto, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, si no está, diríamos, incluido en el CIGEF. Claro, entonces es una condición previa. Exacto, y ese marco legal también que se creó dio entonces poderes a cada entidad para poder dirigir lo que le corresponde en el manejo de su presupuesto. En su manejo de presupuesto. Es muy interesante, el CIGEF tiene, y bueno, toda la reforma, lo que... Tú fuiste miembro de esa unidad, ¿no? Yo fui consultor nacional de crédito público. ¿En esa unidad de reforma? Sí, en el programa de reforma, sí. Es un rompecabezas donde todo tiene que estar articulado. Crédito público, tesorería y muchos mecanismos externos. Es realmente una reforma interesante. También tiene un componente de educación. El Ministerio de Hacienda tiene lo que se llama el CAGEFI, que es el Centro de Capacitación, Gestión y Finanzas Públicas, que también entrena a todos los empleados públicos y ejecutivos de las áreas financieras en conocer todas las estructuras de la reforma. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos para falta ir para avanzando más en ese proceso de modernización financiera? Bueno, se están haciendo ahora modificaciones al CIGEF, tengo entendido. Falta también... o sea, es un proceso también en marcha, se van haciendo muchas cosas, ¿no? de mejora. Yo me recuerdo que las discusiones con el FMI en el año 2004, después de la instalación del gobierno, 2004-2008, una de las cosas que se discutieron fue, para hacer más eficientes las recaudaciones fiscales, fusionar en un solo organismo de administración tributaria, aduana y impuesto interno. De eso ya no se habla. Sí, esa fue de las cosas que se tocó, tener una sola que unidad. casi la mayoría de los países lo tienen así. Casi, sí, así, ese es el y modelo. es mucho más eficiente. Sí. Es más eficiente para fines de las finanzas públicas. Aquí podríamos pasarnos 2 horas más hablando con José Alfredo y con su maravilloso instrumento que él ha creado de formación en finanzas públicas y en estadísticas financieras y estadísticas nacionales. Pero se nos terminó el tiempo. Y será en una próxima ocasión que seguiremos conversando con José Alfredo sobre este y otros temas. Muchas gracias. Cuando venga Richard Medina. Muy bien.